Hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar agradeciendo al Señor, orando y preparándonos para compartir la palabra del Señor en la búsqueda de un momento que nos sirva de edificación, que nos sirva de ayuda, de consuelo, de enseñanza, de exhortación. Así que donde está, le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por todo lo que hasta el momento tenemos. En una época tan difícil en Argentina y en el mundo, sin embargo, el Señor está a nuestro lado. Así que cierre sus ojos, por favor, oramos. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, bendecirte y a su vez, Señor, expresar desde lo profundo de nuestro corazón el reconocimiento por todo aquello que nos das, por toda tu provisión, por todo lo que recibimos inmerecidamente: la vida, la salud, la provisión. En esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirte por cada uno de nuestros hermanos, la congregación en la que estamos, en tu iglesia, en todo este país, en todo este mundo, en los lugares donde la persecución se acentúa, donde la fe es más riesgosa para la vida, países como Pakistán, Afganistán, Corea del Norte y tantos otros. Bendice tu iglesia en esos lugares, guarda a los tuyos, fortalécelos, bendícelos, porque son un ejemplo para nosotros. Y en esta mañana, pidiéndote por aquellos que están pasando momentos de enfermedad, te pedimos en el nombre de Jesús, guárdalos, restablécelos y bendice tu palabra, por la que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos viendo el libro de los Hechos, distintos capítulos y por supuesto distintos temas. Hoy quisiera que tocáramos la parte final del capítulo 16. Ya vimos algo, una parte, el miércoles pasado. Ahora, en la parte final de este capítulo, quisiera que miráramos desde una perspectiva este capítulo, esta parte final del capítulo. El título podría ser un día muy agitado. En mi Biblia yo anoté crónica de un día difícil. Así que este podría ser el título, el relato, la crónica de un día muy difícil. Leemos con la ayuda del Señor a partir de el versículo 18 o 18. Habla del apóstol Pablo y dice, o del ministerio del apóstol Pablo, y dice que aquella muchacha con espíritu de adivinación día tras día señalaba a Pablo, a Silas, y decía que esos hombres eran siervos del Dios Altísimo, quienes les anunciaban a los residentes, a los ciudadanos de Filipos,
el camino de salvación. Pero esto, dice el versículo 18, lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas, y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Luego vamos a leer lo que sigue. La crónica de un día difícil. Comienza, como ya leímos, con Pablo, Silas y el grupo de hermanos que le acompañaban yendo a la oración, pero se encuentran con un problema del cual, o con una situación de la cual ya hablamos el miércoles pasado, una muchacha con espíritu de adivinación, la presencia de espíritus inmundos dominando personas, a veces proveyéndoles de alguna capacidad, a veces solo afligiéndolos, a veces asustándolos, sometiéndolos al temor, pero en cualquier caso siempre en estado de esclavitud, en estado de dominación. En este caso, esa muchacha daba la impresión que era una colaboradora o una creyente. Se pronunciaba públicamente y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, les anuncian el camino de salvación. El propósito era meterse, introducirse encubiertamente dentro de la iglesia, naciente por esos días. Pero Pablo lo percibe. Y como consecuencia de eso, experimenta, junto con Silas, un día muy difícil. Escucho cada vez con mayor frecuencia la expresión "tuve un día malo". Y aunque la frase es común, comprensible y de amplio uso, creo que debiéramos pensar sobre ella algunos momentos. No critico el que califiquemos como malo o como difícil algunos días, pero quiero señalar que esos días, o ante la presencia de esos días, debiéramos detenernos un poquitito y pensar si no estarán permitidos por Dios con algún propósito. De hecho, días difíciles o malos pueden sobrevenir por dos motivos. A veces el día difícil puede calificarse así, pero a causa de nuestros errores, de nuestras faltas y aún de nuestros pecados. Pero en ocasiones, aun cuando hemos hecho las cosas como la palabra del Señor nos enseña, nos manda, solemos tener resultados que nos permiten entender que esa etapa es difícil. Es en estos días cuando
nos toca detenernos y preguntarnos si ese tiempo no estará permitido por el Señor por alguna causa, con algún propósito. Y casi siempre, por no decir siempre, la respuesta será que sí. La respuesta será afirmativa. Esto es lo que sucede. Esto es lo que sucedió en los días del apóstol Pablo. Y por tanto nos conviene mirar, nos va a ayudar, nos va a formar, nos va a bendecir. Mirar quién era Pablo. Pablo, como cualquier persona, representaba, tenía dos o tres formas, dos o tres maneras de definírselo. Pablo, su condición, sus circunstancias y sus respuestas es lo que vamos a mirar aquí. Pablo, su condición, sus circunstancias y sus respuestas. Y prácticamente podemos aplicar eso mismo a la vida de cada uno de nosotros. Podemos preguntarnos cuál es nuestra condición, cuáles son nuestras circunstancias y cuáles son las respuestas que tenemos para dar. Si nos sometiéramos un poco más sistemáticamente a este examen personal, es seguro que las cosas, muchas de las cosas que tienen que ver con nuestra vida, experimentarían un cambio para bien. Pablo podía ser entonces identificado, definido por su condición, sus circunstancias y las respuestas a ellas. ¿Cuál era la condición de Pablo? Bueno, él era un hombre que había sido llamado por Dios, un hombre que obedeció a ese llamado y por lo tanto fue enviado a predicar. No era un improvisado, una persona que se metió en el ministerio por su cuenta y sin importar ni pensar en ninguna otra cosa. No era de los hombres que a veces vemos por aquí y por allá, que sin presentar ese requisito indispensable que es el llamado de Dios, ambicionan estar en el ministerio y en realidad no tiene que ver con el servicio, sino que tiene que ver con la posición. Pablo entonces era un hombre llamado por Dios, era un hombre que obedeció a ese llamado y era un hombre que en consecuencia fue enviado con una tarea, la de él, predicar a los gentiles. Pero además de esa condición, tenía una segunda: era maduro en el Señor, era conocedor de la palabra y era lleno del Espíritu Santo. Y entonces aquí estamos hablando de una tarea, estamos hablando de una preparación previa, estamos hablando de la búsqueda de reunir condiciones necesarias para el servicio. Tanta era su condición respecto a la llenura del Espíritu Santo, que podía percibir detalles que a otros se le pasarían por alto. Y la llenura del Espíritu Santo nos permite comprender cosas que otros no ven. A veces padecer las consecuencias de ver anticipadamente lo que otros no ven y como consecuencia de eso recibir crítica y experimentar disgustos.
comprobamos esta capacidad, esta percepción de Pablo? Bueno, en el mismo capítulo 16, desde el versículo 6 al 10, se nos dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. ¿Y cómo hizo? Bueno, fue una percepción espiritual de Pablo. Agrega el versículo siguiente que cuando intentaron ir a Bitinia, el Espíritu se los impidió. ¿Qué ocurrió? Circunstancias. A veces es tal la fuerza de nuestra voluntad que no somos capaces de percibir que a veces Dios cierra puertas que nosotros nos empeñamos en abrir a empujones, con prepotencia. Porque la fuerza de nuestra voluntad, la fuerza de la voluntad humana, a veces impone arrasar con los obstáculos, sin darnos cuenta que silenciosamente Dios está diciendo por ahí no, por ese camino no. Bueno, el apóstol Pablo era alguien que percibía, y como su condición de obediente era parte integrante de su personalidad, cuando percibía, se detenía y no continuaba adelante. Entonces, en ese quehacer, comprobamos que tras haberle prohibido hablar la palabra en Asia y no haberle permitido predicar en Bitinia, se detiene y esa noche, en una visión, ve a un muchacho joven vestido a la usanza griega que le dice: pasa y ayúdanos. También vemos su capacidad, su percepción, ese discernimiento que el Espíritu Santo le había provisto, precisamente en lo que acabamos de leer respecto a aquella muchacha con espíritu de adivinación. El apóstol Pablo discierne que no es una colaboradora esa jovencita, que sus palabras no provienen del Espíritu Santo. Discierne que ella no está allí para ayudar, no está allí para colaborar con la obra del Señor, sino que sus palabras provienen del enemigo. Y cuando confirma en su interior tal cosa, utilizando la autoridad que en el nombre de Jesús, quienes creemos tenemos, ordena al espíritu inmundo que se retire de ella, y así ocurre. Tenemos aquí presente entonces el segundo aspecto que representa la condición de Pablo. Primero, llamado por Dios, obediente y enviado. Segundo, maduro en el Señor, conocedor de la palabra y lleno del Espíritu Santo, lo cual le permitía percibir, discernir y de esa manera servir al Señor. Entonces, esa enorme autoridad espiritual le llevaba a actuar de una manera práctica, de una manera concreta, de una manera ubicada. No es que todo lo que veía eran las tinieblas y la oscuridad. No era que todo lo que veía lo calificaba de bueno, santo y bien intencionado. Era que entendía claramente cada una de los momentos, debido precisamente a la condición, debido precisamente a la característica. Y esa característica se había
desarrollado y había alcanzado su madurez con el paso de los años. Hace no mucho tiempo vi en una videograbación a un pequeñito de, no sé si tendría 5 o 6 años, predicando. Y me dio pena por ese niño, porque la soltura con la que hablaba, la firmeza que parecía demostrar, no era compatible con su edad, con su posición de niño. Y entonces me quedé no solo asombrado, sino preocupado por ese chiquito. Cómo se lo exponía de esa manera. Todavía tenía que llegar a la adolescencia, a la juventud, enfrentar crisis, vencerlas, o ser derrotado por ellas para aprender también. Y recién entonces llegaría a ser un predicador. Sin embargo, ahí estaba, en una plataforma, hablando sobre cosas que habría escuchado pero que no había experimentado. Y me dio pena. Pablo era un hombre formado a lo largo de años. Cuando decimos formado a lo largo de años, como parte de su condición, lo que estamos diciendo es que había sido perseverante, escalón tras escalón. Y una vez afirmado en el escalón que estaba, recién daba el paso que seguía. Hizo del servicio al Señor su forma de vida. Jamás dejó de orar ni de ocuparse en la lectura, la meditación y la enseñanza de las Escrituras. Tanto que a sus discípulos, y lo escribe a Timoteo, les enseñaba que se ocuparan en leer. Uno de los problemas de la época nuestra es ese, falta de lectura de la Biblia. Tenemos muchas tarjetas con pensamientos muy lindos que se publican en las redes sociales, frases, pensamientos célebres, y a veces leo de algunas personas una tendencia a publicar pensamientos, pero casi nunca, para no decir nunca, veo pensamientos propios. Hemos perdido el hábito de leer. Y cuando perdemos el hábito de leer, perdemos la posibilidad de comprender lo que Dios quiso que comprendiéramos al dejar escrita su palabra. No es lo mismo detenerse a orar y meditar en algún texto bíblico o en la lectura de un libro bíblico que escuchar 10, 20 o 50 predicaciones en video, algunas de las cuales seguramente provienen de Dios, pero están dirigidas a una porción de la iglesia en particular. Otras son decididamente falsas, aunque estén envueltas en chistes, sonrisas y apariencia seductora. Pero Pablo había basado, o su ministerio estaba basado en el llamado, en la obediencia, en la madurez espiritual, en el conocimiento de la Escritura, en la llenura del Espíritu Santo y en la disposición a servir, como, cuando y donde fuera necesario. Esas son las condiciones, pero además las condiciones producen circunstancias. Nuestras condiciones producen circunstancias.
Así que los hombres, sus condiciones y sus circunstancias son inevitables para todos. ¿Cuáles eran estas circunstancias para Pablo? A veces creemos que las personas, sobre todo de esta característica, como Pablo, se está predicando mucho de esto, equivocadamente, debieran estar en posiciones elevadas según el conocimiento y la interpretación humana, elevadas socialmente, elevadas económicamente, gozando de un reconocimiento, del aplauso, de la aprobación humana. En términos humanos, entendemos que esto sería justo, entendemos que esto sería lo correcto. Para hombres del calibre, de la estatura de Pablo, esto enseñan los falsos apóstoles de nuestros días. Por eso hablan de prosperidad, porque esencialmente piensan en la propia. Y la característica central es que podemos deducir que la gran mayoría de ellos no son genuinamente hombres de Dios, porque justamente lo que buscan es jerarquizar su nombre. Justamente lo que buscan es fortalecer su posición económica, social. Pero humanamente, pensar de esa manera es lo lógico, no es fácil de otra manera. Sin embargo, al pensar así y trasladar ese pensamiento dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia, nos equivocamos. Si creemos que como consecuencia de ser hombres llamados por Dios, obedientes, estar en el lugar que debemos estar, si creemos que por ser maduros en el Señor, conocedores de su palabra, llenos del Espíritu Santo, con capacidad para discernir, para entender, es al menos en algo ese mundo espiritual tan complejo y tan distante del hombre, del ser humano. Si creemos que por todo eso debiéramos como contrapartida tener una posición así holgada, aprobada socialmente, con un fuerte respaldo económico, entonces nos equivocamos, pero nos equivocamos completamente. Pablo no hubiese sido el hombre de Dios que tenemos registrado en las Escrituras si hubiese tenido, en lugar de persecuciones, aplausos, en lugar de latigazos, cárceles y naufragios, regalos, reconocimientos y nombramientos. Pablo llega a ser lo que fue, precisamente porque teniendo la condición que tenía, el valor y el coraje para llevar adelante, para llevar a cabo la obra que el Señor puso en sus manos, recibía de parte de quienes en su intención eran los beneficiarios de su mensaje y de su acción, recibía mal pago, ingratitud, acusaciones, cárceles, latigazos, apedreamientos, amenazas de muerte. Es decir, a causa de sus condiciones, él recibía un pago que humanamente era el opuesto a lo que debiera haber sido. ¿Y por qué ocurre esto?
Bueno, el Señor Jesucristo dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Así que si al Señor hicieron lo que le hicieron, ¿cuánto más a sus siervos? El Señor dijo, si en el árbol verde hicieron lo que hicieron, persecución, amenazas, muerte, ¿qué no harán en los seguidores del Señor, a quienes en algún momento nos califica de árboles secos, para que podamos dimensionar? Así que la condición de Pablo era sus características. Las circunstancias, las que a causa de sus características aparecían. Y entonces aparece este día difícil. Comienza en la mañana, yendo a la oración. Día tras día, no sé cuántos. La muchacha con el espíritu de adivinación. Eso que tanto atrae a las personas. La gente que tiene o la que dice tener, que a veces son más. Capacidad para mirar al futuro, porque la adivinación mira siempre al futuro. Lo otro es historia. La adivinación mira siempre lo que está escondido y dice entenderlo. Y esa cosa misteriosa es la que tanto atrae al ser humano. Cuando confronta el espíritu de Pablo con ese espíritu de adivinación proveniente de las tinieblas, entonces se produce el conflicto y comienza ese día difícil en la vida de un hombre como Pablo, que estaba en Filipos por el servicio al Señor, porque el Señor le impidió ir a donde él pensaba que debía y encontró que el único camino abierto, la única puerta que se abría era Europa. Y entonces llega a Filipos. Su condición crea circunstancias y la circunstancia de pronto se pone difícil, muy difícil. Y es ese día difícil. ¿Qué ocurre con ese día difícil? Bueno, los dueños, porque esa chica era una esclava, los amos de ella, acusan a Pablo. Lo llevan al magistrado, a los magistrados, y los acusan. Tras la acusación de esta gente, evidentemente muy popular en Filipos, porque esa chica daba gran ganancia a sus amos. Y si daba gran ganancia, quiere decir que tenía una gran cantidad de clientes. Y por lo tanto era muy popular en Filipos. Tras la acusación, entonces viene la condena social. Y tras la condena social, la sanción judicial. Los magistrados ordenan a azotarlos, son muy maltratados, muy golpeados, él y Silas, y luego ordenan que se los lleve a la cárcel y se los ponga bajo custodia del carcelero, del jefe de la cárcel, a quien le recomiendan especialmente que los guarde con seguridad. Así que ese día que comenzó como un día más de oración, sufre una enorme modificación y se transforma en un día muy difícil. Gritería, oposición, por la fuerza son arrastrados, no se los escucha, son azotados y encarcelados. Ahora, el caso de Pablo nos permite ver lo que un día difícil es, lo que un día difícil significa, el porqué de un día difícil, cuando lo que estamos haciendo es vivir y obedecer
al Señor y a su palabra, que era lo que Pablo estaba desarrollando en ese momento. Y entonces aparece la respuesta. La respuesta a un día difícil, cuando hemos hecho lo que debíamos, tiene que ser claramente comprendido, para que no se desperdicie ese día difícil. Y claramente comprendido para tener una respuesta. Pablo no se quejó, no maldijo a las autoridades. Por ahí vemos demasiadas personas, cristianos, criticando ideologías de izquierda, ideologías comunistas. Mire, son ideologías, y todo lo que sea ideología humana es malo, siempre lo será, porque procede del corazón del hombre. No es correcto que como cristianos estemos confrontando con ideologías humanas, con ideologías políticas humanas. Pablo no se quejó, no criticó al gobierno, no criticó la justicia, no criticó a los magistrados, no amenazó, no reclamó por sus derechos, no se autocompadeció. Todos estos son males de nuestra naturaleza humana. Surgen. Pretendemos que hemos hecho algo bueno o lo hemos hecho. Pretendemos que hemos actuado como el Señor dice o hemos actuado como Él dice. Y cuando no recibimos lo que suponemos que debemos recibir, algún aplauso, alguna gratitud, algún beneficio, entonces aparece todo esto, quejas, a veces amenazas, a veces reclamos y siempre autocompasión. Pareciera que en el fondo de nuestro corazón tenemos la idea, ¿cómo puede ser que siendo yo tan bueno y habiendo hecho este tan grande bien, me esté pasando tal otra cosa? En lugar de todo eso, el apóstol Pablo soportó y sufrió en silencio. He llegado a la conclusión con el paso del tiempo que cuando menos hablemos en momentos de sufrimiento o aflicción, especialmente cuando es injusta o cuando la consideramos injusta, cuanto menos hablemos, mayor será el beneficio que los demás y nosotros experimentaremos. De hecho, hay demasiada gente que si no hablara sería una bendición para el mundo. Si pudiera guardar silencio sería una bendición para el mundo. Así que Pablo soportó, sufrió en silencio, hasta que tiene que hablar o tiene que pronunciar palabras, las palabras correctas, las palabras que corresponden. Dice la Biblia que a la medianoche, dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Qué difícil es que maduremos al punto de no expresarnos cuando padecemos, sufrimos, nos vemos afectados por algo, nos vemos heridos, nos duele algo. Qué difícil es guardar silencio y curiosamente es uno de los signos de madurez. Y cuando hay que abrir la boca, como decía mi abuela, hacerlo en dirección o con el propósito correcto. No estoy haciendo acusaciones, estoy hablando de lo que es representativo, de lo que identifica nuestra naturaleza. A medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Es decir, cuando Pablo
comienza a hablar, comienza a expresarse, lo hace para orar. Lo hace cantando himnos. Los antiguos salmos que tenemos en la Biblia. Ese era el cántico de los judíos. Esos eran los himnos. Pero ocurre algo fenomenal. Ese día difícil que había sido originado en el hacer la voluntad de Dios, ese día que va creciendo en dificultades y dolor de pronto, por causa de la respuesta adecuada de Pablo y Silas, oraban y cantaban himnos, sucede algo descomunal para la gente de alrededor. Sobrevino de repente un gran terremoto. La cárcel se sacudió toda. Los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entendemos lo de los terremotos. Podemos llegar a entender que a causa del movimiento se desencuadraron las puertas y se abrieron. Me cuesta pensar esto como algo natural, porque las puertas no estaban solo cerradas, estaban trabadas con candado, con cerradura, pero se abrieron. Pero ahora ocurre lo más inverosímil: las cadenas que ligaban las manos de los presos, de todos, incluido Pablo y Silas, también se caen de sus manos. Todas las cadenas se soltaron. Las cadenas de todos se soltaron. El carcelero de la ciudad de Filipos advierte todo esto. Despertando el carcelero, estaba tan seguro en su cárcel que, siendo el jefe de la cárcel, él no estaba en vela, estaba durmiendo. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. Era la respuesta. Él sabía que si los presos a su cuidado escapaban, la vida de ellos, la vida de esos presos huidos, fugados, le iba a ser cobrada y le iban a quitar la suya. Pero cuando estaba a punto de hacer eso, Pablo, desde el fondo, desde el calabozo de más adentro, clamó a gran voz: no te hagan ningún mal, porque estamos todos, no nos hemos escapado, no hemos huido, todos estamos aquí. Así que aquel hombre, que había pasado por una angustia mortal en muy corto tiempo, pide luz a sus colaboradores, a la gente que estaba a cargo, y cuando le alcanzan alguna antorcha, alguna lámpara, se dirige hacia adentro y, postrándose ante Pablo, les hace una pregunta. Postrándose ante Pablo y Silas, les hace una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Una cosa curiosa es que este carcelero identifica a Pablo y a Silas como los capacitados para darle una respuesta. Había otros presos, ninguno se escapó, las cadenas de todos se soltaron, pero identifica a Pablo y a Silas. ¿Por qué? Porque los escuchó orar, porque los escuchó cantar, porque advirtió que eran diferentes. Uno de los problemas de nuestros días es que buena parte de la iglesia no es diferente. Un problema de la iglesia de nuestros días es que muchas de nuestras músicas no son diferentes, muchas de nuestras vestimentas no son diferentes, muchas de nuestras formas de pensar no son diferentes y mucho de nuestra manera de hablar no es diferente. Ante eso,
Los que están en la condición del carcelero de Filipo no pueden venir a preguntarnos qué debo hacer para ser salvo. Dice la Biblia, el versículo 31, ellos le dijeron, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y era simple, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero agrega, tú y tu casa, no porque con la conversión de uno toda la casa sea salvo, sino porque la conversión de uno puede llevar la salvación a su casa. Y esto es lo que ocurre. Dice la Biblia que le hablaron la palabra del Señor, y cuando el carcelero los llevó a su casa y les invitó a comer, hablaron a todos los que estaban en su casa. Se ve que tenía una vivienda importante, y todos creyeron en aquella misma hora, y se bautizó, y los de su casa. Respuestas. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos enseña? Nos enseña que el carcelero de Filipos y su familia jamás hubieran conocido al Señor si el apóstol Pablo no les hubiera predicado. Nos dice que el apóstol Pablo jamás hubiera podido predicarle si no hubiese estado en la cárcel. Nos dice también que jamás hubiera ido a la cárcel si no hubiese expulsado de aquella jovencita el espíritu inmundo de adivinación, y por ello los amos de la joven no lo hubiesen acusado, llevado ante los magistrados para ser encarcelados. Nos dice que cuando obedecemos al Señor y sobrevienen días difíciles, entonces debemos estar atentos y preguntarnos, ¿para qué? ¿Qué es lo que deberemos ver? ¿Qué es lo que deberemos entender? ¿Qué es lo que deberemos hacer? Y en cuanto a hacer, casi siempre es lo mismo. Lo específico viene después. Oraban y cantaban himnos. Oraban y adoraban al Señor. Oraban y exaltaban al Señor. Oraban y agradecían al Señor. Cuando esto ocurre, entonces viene o aparece delante de sus ojos lo específico. Un temblor, nadie pudo manejarlo humanamente hablando. La respuesta física a ese temblor, puertas abiertas, cadenas que se soltaron, tampoco es manejable por ninguno. Y entonces, la muestra de misericordia, no te hagas ningún daño. La pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando erramos, cuando cometemos faltas o cuando pecamos, lo que sobrevienen son consecuencias. A veces nos quejamos de nuestras consecuencias y resulta que las hemos creado nosotros, porque comenzamos a edificar una pared torcida y luego se cae, y a veces se nos cae encima. El resultado es lamento, enojo, queja, justificación, culpar al otro. Cuando en realidad lo que debiera haber es arrepentimiento, confesión y cambio de rumbo, sin olvidar que a veces las consecuencias nos van a seguir un tiempo, pero hay consecuencias que nos van a seguir toda la vida. Cuando servimos obedientemente, sin embargo, lo que sobrevienen no son consecuencias, son circunstancias que están dirigidas por el Señor
para beneficio de su iglesia, de su obra y bendición de personas. A veces estamos mal porque nos reprendieron. Y señalamos que hemos sido mal reprendidos, o no fue correcta la forma, o muchas cosas, mientras quienes cometíamos el error, la falta o el pecado éramos nosotros mismos. No acusemos al que nos reprende, porque lo que estamos viviendo es una consecuencia que jamás hubiera sucedido si no hubiéramos errado el paso, si no nos hubiéramos equivocado tan feo. La solución, cuando las consecuencias son esas, reitero, reconocer, arrepentirnos, confesar y empezar de nuevo. Pero si hicimos lo correcto en la voluntad de Dios y sufrimos, ya no tendremos malas consecuencias. Lo que tendremos serán circunstancias muchísimas veces difíciles, muchísimas. Entonces lo que nos tocará será tratar de entender qué quería con eso el Señor, para qué, cuál tendrá que ser nuestra actitud, nuestros pasos. Pero mientras esto llega, nos tocará orar, nos tocará cantar himnos a Dios, nos tocará comunicarnos con Él. Vivimos en una época difícil, una época en la que la Iglesia del Señor ha en buena manera descendido en calidad. Nos toca revisar nuestras condiciones, nos toca revisar nuestras circunstancias y nos tocará revisar nuestras respuestas. Si así lo hacemos, seguramente encontraremos aspectos de nuestra vida en los que debamos corregir, modificar, que no servirán para nuestra humillación, servirán para nuestro crecimiento, para alcanzar una mayor estatura en el Señor, para tener condiciones mejores para servirle. Cuando los días difíciles, y como conclusión final, aparecen a consecuencia de servir al Señor, aparecen como consecuencia de nuestra postura, de nuestra fe y de nuestra decisión de obedecer. Entonces, las circunstancias que vengan a continuación, las circunstancias que aparezcan luego, tendrán como fin que le sirvamos, que testifiquemos, que mostremos al Señor de alguna manera. Si lo hacemos, habremos aprendido. Y en esta tierra estamos justamente para aprender. Y a medida que aprendemos, servir. Que el Señor lo bendiga, lo acompañe, le permita meditar en esto, en el resto de la semana que hoy comienza. Y para cerrar este momento vamos a orar y finalizar, por supuesto, esta transmisión. Le invito a que allí donde está cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre, ayúdanos a entender esto de lo que son nuestras condiciones
nuestras circunstancias y nuestras respuestas. Ayúdanos a comprender el propósito de los días difíciles, cuando lo que hemos hecho es servirte y obedecerte. Porque haciendo todo esto, seguramente maduraremos en nuestra vida natural y en nuestra vida espiritual. Despídenos en paz, Señor, en esta mañana. Guarda en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevere. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga.